Muy buenas noches. Se dio a conocer la encuesta de IMARC y uno de los principales aspectos en que el gobierno está muy mal evaluado, es en seguridad ciudadana. Ha habido cacerolazos en los últimos días. Algunos de estos cacerolazos han sido descalificados absolutamente, pero hay una sensación de que esto está cada vez peor. La cantidad de hogares chilenos que sienten temor es enorme y finalmente uno no siente temor de la nada, por algo existe. Y algunos barrios que teóricamente, y lo voy a decir entre comillas, se sentían como seguros, ahora ya no son tan seguros. Hay asaltos mano a mano en plena luz del día, autos lujosos que son robados, se rompen vidrios. ¿Qué está pasando? ¿Tiene esto atajos? Es que en general nosotros somos todos unos ladrones, porque hay algunos que dicen, bueno, si yo robo, lo que pasa es que los de arriba están robando más que nosotros y da lo mismo, no importa. Hay un señor que es el responsable de esto. Todo el día está trabajando en esto, además de los policías. Subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frei con Y, Valdés. Hola. Buenas noches. ¿Siente un peso en sus hombros grande o no? Así es, mucha responsabilidad. ¿Por qué asumió este cargo? Porque me parecía pertinente hacerlo. Era un momento en la vida en que ya había transcurrido 20 años de servicio público, había tenido algunos posgrados, habíamos tenido algunas discusiones sobre esta materia y me parecía que era el momento de poder aceptar un tipo de cargo como este. ¿Usted es PPD? Sí. ¿Era un cupo del PPD o no? El PPD lo propuso, ¿no? No lo sé. ¿Cómo no va a saber si el PPD no lo propuso? El PPD me propuso, sí, pero no lo sé si era un cupo PPD este cargo. ¿Y por qué usted estimaba que estaba preparado para esto? Porque, claro, a mí me dicen, hágase cargo de esto, digo, no. Porque son años de trabajo silencioso, primero en el Ministerio de Justicia, luego en un concurso público que pude ganar en el Ministerio del Interior, asesorando al Banco Interamericano de Desarrollo, después de jefe de Departamento de Estudio. ¿De qué? ¿Del banco? No, del Ministerio del Interior. Y luego como interino en este cargo cuando era la División de Seguridad Pública y luego de subsecretario. ¿No está arrepentido? No. ¿Lo han criticado harto? ¿Dónde está? ¿Saben que lo dice? Gente de la nueva mayoría, usted lo ha escuchado. De la democracia cristiana principalmente lo han criticado fuerte. Sí, y es bienvenida las críticas para mejorar. Yo solo respecto al dónde está, decir que en el trabajo de terreno llevo más de 80 comunas visitadas, 14 de las 15 regiones, el viernes estuve en Arica, organizando. Yo entiendo que hay una persona con la que no he estado. ¿Con quién sería? Con Ignacio Walker. Me gustaría escuchar la voz del subsecretario de Prevención del Delito. ¿Usted lo leyó? Sí, por supuesto. ¿Lo llamó por teléfono? No en ese momento, pero hemos estado trabajando en algunos temas juntos, como la ley de violencia en los estadios. Pero no se nota, dice, me gustaría escuchar la voz. ¿No lo llamó después de eso? No. ¿Y por qué? No, porque me parece que hemos tenido un trabajo en el Parlamento cuando hemos requerido trabajar bueno, y me parece si él invoca mi voz tendré que hacerla presente de manera más seguida. Pero a él, pues, parece que es él el que no... Mire, habría que preguntarle a él, yo ahí tengo que ver. ¿Cuál es la mecánica? ¿Usted tiene reuniones con la presidenta de Bachelet, por ejemplo, en forma seguida, continuada, sobre este tema? Yo tengo reuniones con mi jefe directo, que es el ministro del Interior, donde vamos viendo... ¿Y con la presidenta? Sí, también, pero ¿Cuántas veces se reunió con la presidenta sobre este tema? No sé, como 6 veces, no sé. No he cuantificado las veces. Le pregunto porque este es uno de los grandes temas. Sí, o sea, usted sí. lo ve, es el de los grandes temas. Mire, nosotros para la redacción del plan de gobierno, que eso es una innovación importante que hay que destacar y que los últimos 3 gobiernos han hecho, la estrategia de seguridad pública del primer gobierno de la presidenta Bachelet, el plan Chile Seguro del presidente Piñera y ahora el plan Seguridad para Todos. Tuvimos distintas reuniones para poder consensuar todos los aspectos que ahí están. Estamos hablando de un proyecto bastante ambicioso que tiene 67 metas, 16 prioridades, 17 proyectos de ley. Ahí hubo que hacer todo un trabajo de consensuar cuáles eran las prioridades del país y cómo podíamos avanzar en materia de seguridad. ¿Quién está más interesado hoy, más preocupado, digo, por todas las actividades que hace? ¿El subsecretario o el ministro? Mire, yo creo que el conjunto de... El ministro tiene un montón de cosas que hacer. El ministro Peñailillo, usted se acordará, pues está en otras cosas. Por supuesto. Pero yo creo que el ministro Burgos
ha dado señales importantes de que este tema es prioridad. ¿Hay señales que Peñalillo? Mire, yo tampoco puedo hacer ese juicio porque me parece que no tengo los antecedentes para ver cuánto han hecho el uno o el otro. ¿Cómo no tiene los antecedentes si está ahí en el medio del asunto? Si no los tiene usted, ¿quién los va a tener? Sí, mire, yo creo que el ministro Peñalillo, por ejemplo, con la ley de control de la media explosivo, dio un gran avance, con la formulación del plan de un gran avance, y el ministro Burgos está tomando este tema con la mayor seriedad y lo ha dado a conocer la semana pasada con múltiples anuncios, reuniones y coordinaciones respectivas. ¿Usted responde directamente al subsecretario y al ministro? Al ministro. Pero trabaja con el subsecretario al lado. Con el subsecretario Lewin. También está encargado de esto, el subsecretario Lewin, ¿no es cierto? Absolutamente. Espero que si hay un cacerolazo para aumentar los sueldos también se unan. ¿Le gustó la declaración? Mire, mi declaración en términos personales fue más bien en la dirección de darle también a los ciudadanos la posibilidad de reclamar por sus derechos, por lo que ellos sienten. ¿Pero esta declaración le gustó? ¿Está en la línea del gobierno? Mire, yo creo que cada uno tiene las declaraciones que... No, pero a ver, esto está dentro de su ámbito, por eso le pregunto. ¿Está en la línea del gobierno esta declaración? Es una declaración precisa de un personero de gobierno. Yo agregué a aquello que las demandas son legítimas y que uno puede hacerse cargo. Pero espero que si hay un cacerolazo para aumentar los sueldos también se unan como respuesta al cacerolazo frente a la delincuencia. ¿Le gustó esa declaración? Sí, después hizo varias más, podríamos comentarlas. Yo hice otra declaración y voy a hacerme cargo de mi declaración que dice relación con hacerse cargo de los problemas de las personas. Hay otra declaración, no sé si todos por una cuestión de edad se la jugaron tanto por recuperar la democracia respecto al cacerolazo. ¿Le gustó esa declaración? Mira, hay una cuestión histórica, ahí hay un símbolo con el tema de los cacerolazos y el ministro Burgos quiso invocar la historia y en ese sentido él tiene un rol político y su comentario... Yo le voy a pasar un dato. En esos cacerolazos participaron mayoritariamente los de C. Por eso es un error histórico lo que dijo. Usted lo sabe, ¿no? Yo lo que quiero decir... ¿Reflexionó sobre esa declaración? Yo lo que hice... Le pregunto porque sabe lo que pasa. Las señales públicas son muy importantes. Así es. O sea, esto no son simplemente declaraciones. De palabras se hace la realidad también. Y esta es la reacción que hubo el gobierno frente a una manifestación ciudadana que uno podría decir barrio alto, estos señores que se creen, a lo mejor hay más seguridad que en otros barrios, todo eso. Pero esta fue la reacción. Después el ministro Burgos cambió, es verdad. Yo de mi declaración desde el principio son muy... haciéndose cargo de este tema. Yo no quise descalificar ningún tipo de manifestación, que son todas políticas porque salen a la vía pública y reclaman un derecho e invocan al gobierno para lo mismo. Entonces son manifestaciones políticas que pueden ser de diversa índole, pero lo importante es tomar en cuenta esas declaraciones y intentar soslayar aquellos problemas que los ciudadanos... ¿Por qué hay esta sensación de inseguridad en el país? Mire, la gente tiene miedo, sabe que no hay nada peor que tener miedo. Y uno no puede... Yo quiero decirte, no puede criticar el miedo porque el miedo simplemente uno no lo siente, no decide tener miedo. ¿Por qué hay tanto miedo? Mire, yo creo que en orden a ordenar un poco las perspectivas, la inseguridad, para ponerle un concepto más general, y el delito no son fenómenos que están uno a uno. Y eso es porque la inseguridad depende de muchas variables que no tienen necesariamente que ver con la ocurrencia de delitos. Le voy a poner un ejemplo concreto. Una mamá que tiene a cargo 2 hijos, que es monoparental, que lleva a ella al hogar y que trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche, deja a sus hijos solos en la casa. Ella siente temor por sus hijos. Supongamos que hayan hechos de connotación social, violentos, mostrados por los medios de comunicación, legítimamente. Esa persona que tiene esa carga de niños, responsabilidad, y tiene además una carga laboral importante, no puede estar con ellos todo el día, evidentemente que está muy atemorizada. Pongo el ejemplo contrario, un joven de 20 y tantos años que va a salir de carrete a un lugar donde se concentran los delitos en la noche, un lugar, por ejemplo, como Bellavista, donde hay más delitos por la ocurrencia. Ahí se concentran los delitos. El joven que va es uno de los lugares donde pueden concentrarse. El joven no va a tener temor por ir ahí, porque no se siente vulnerable, no siente temor. Él va a un lugar a pasarlo bien y no mide las consecuencias de aquello. Y muchas veces él tiene mucho más probabilidad de ser víctima que la señora en cuestión del ejemplo contrario. Tercero, hay un tema de envejecimiento de la población que influye. Las poblaciones más envejecidas por las características sociodemográficas, que es lo que pasa con Europa y otros países, esto lo vivieron Europa y Estados Unidos en su momento también, el tema del alza del temor, de la inseguridad.
también van generando mayores temores porque las personas de mayor edad tienden a sentirse más vulnerables al delito. Pero ¿qué sensación tuvo usted cuando hace algunos días la presidenta Michelle Bachelet en el estadio, alguien le dijo que le habían robado, y ella dijo, a mi hija también me robaron, y le hizo un gesto hacia el bolsillo como una ciudadana más, yo también soy víctima, y eso fue todo? O sea, esto también le llega a la familia de la presidenta. Vamos, todos, es transversal. Todos metidos. Sí. Bueno, pero la persona que le reclamó, yo diría que pudo haber sentido más inseguridad. Pues sí, la familia de la presidenta, que usted sabe que tiene guardias personales, está y toda una seguridad. No pasó nada, imagínese la persona que le reclamó, no tiene futuro. Sí, mire, yo creo que este es un tema transversal que afecta a todos los chilenos, sin distinción de partido político ni de ingreso de ningún tipo. Y yo creo que en ese sentido tenemos que dejar de ver como que esto afecta a un sector de la población y a otro no. Y en ese sentido también tener una política que abarque todos los aspectos, porque evidentemente que si una familia del barrio alto se siente insegura hoy en día, tendremos que hacernos cargo de esa inseguridad. Yo en ese sentido creo que es legítima la demanda. Y además creo que en otros sectores también ocurre mayor violencia. Los homicidios, por ejemplo, no se concentran en Vitacura, donde hay muy pocos homicidios, sino que en sectores de menores recursos, como en el sector sur de la capital y en otros sectores de las regiones. Entonces, ahí hay que también ponderar las políticas públicas que uno hace. ¿Se ha privatizado la seguridad? Y yo le hago esta pregunta porque a veces se produce un robo en una casa, llega carabinero y dice, ¿usted no tiene alarma? Como no tiene alarma, y empieza un juicio de reproche. Usted no tiene rejas más altas, ¿qué le pasa? Y entonces resulta que la víctima es doblemente victimizada por carabineros que le dijo, usted no contrató alarma, usted es responsable. ¿Se privatizó la seguridad en Chile? Volvemos en un instante. Antonio Frey, subsecretario de Prevención del Delito. Justamente estamos hablando de delitos. Se privatizó la seguridad, hay que tener rejas altas. Sabe que por incluso barrios de personas modestas, desde el punto de vista económico, uno ve que hay casas que están sitiadas, rejas, puertas con rejas, una cosa impresionante, negocios con rejas, se atiende a distancia, una cosa terrible. Y poner rejas, poner sistemas de seguridad, poner guardia, esto ya es privatizado. Hay dos cosas que distinguir ahí. Primero, la relación público-privado. Voy a poner un ejemplo, cajeros automáticos, donde tuvimos muchos problemas el año pasado de asalto a cajero automático, producto de mala seguridad privada, ¿ah? Y donde llegamos a poder implementar un dispositivo que permitieran mejorar la seguridad de los cajeros automáticos y reducir cuantiosamente y significativamente los delitos asociados a eso. La seguridad privada es parte, en ese sentido, de la seguridad pública y tenemos que racionalizar los recursos para no gastar recursos en cubrir seguridad privada. ¿Pero le parece a usted que Carabinero le diga al señor, usted no tiene seguridad, qué le pasa? Sí. Lo segundo es el tema de la seguridad en materia de hogares. Sí. Y ahí hay que hacer una inversión o mirar las cosas de manera distinta. Los lugares donde las casas son bien vistas desde afuera, donde uno tiene visibilidad, donde hay poda de árboles, donde no hay ningún tipo de elementos que robar en el jardín o hay elementos de visibilidad y hay organización entre los vecinos, generalmente requieren con la acción pública una acción mucho más coordinada porque justamente las policías pueden ver lo que ocurre ahí. Cuando tenemos fortalezas, aunque parezca contrasentido, lo que ocurre es cuando el delincuente logra franquear esa fortaleza, está protegido dentro de las casas. Entonces, ahí hay que tener un proceso de desarrollo que permita que los barrios vayan liberándose de estas verdaderas fortalezas. La violencia, muchas armas que colocan en la calle, esa es violencia. Sí. En el barrio alto, autos caros, autos de lujo, que a plena luz del día los han robado. Le ponen la pistola en la cabeza, bájate. Usted lo sabe. Esto no se veía antes en Chile. ¿Qué pasó? Mire, la violencia y los robos violentos han tenido un incremento hace años. Incremento que no es tampoco tan dramático, pero es sostenido en el tiempo. Y tiene que ver con las técnicas delictivas y con los bienes que roban. Yo creo que uno de los incentivos que nosotros pusimos
en materia de uso de armas tiene que ver con la ley de control de armas y explosivos, donde se suman las penas cuando hay un robo con armas y se suma la pena de robo más la de armas, y eso hace una pena que alcance, por ejemplo, casi 25 años sin derecho a beneficio ni atenuante para poder rebajar esa condena, con cumplimiento efectivo en la cárcel. Hay una señal potente ahí del tema. Tuvimos una campaña Entrega tu arma y ya llevamos más de 4.000 armas entregadas por los particulares, que son además las que nutren el mercado informal. Pero siguen los robos de armas, o con armas, siguen. Esto no tiene solución mágica, ¿eh? Yo creo que hay que partir de esa base como país responsablemente, y si hubiese una solución mágica, alguien ya la habría implementado. ¿Se ha dado cuenta usted sabe cuánto asciende el robo en el retail? ¿En cuánto en términos de...? Sí, en porcentaje. En porcentaje no lo sé exactamente. 10%. Esa es la utilidad del negocio. Sí. Pero ahí tenemos todos los dispositivos de seguridad que están siendo implementados y ahí tenemos que dar pasos importantes, como ocurrió con el tema de la banca. ¿Se ha dado cuenta que ahora están asaltando los camiones en el retail? Ha habido un aumento importante, se están robando camiones enteros. Sí. ¿Usted sabe lo que significa robarse un camión? Tiene que haber una persona que sabe manejar el camión, porque a veces van ellos manejando. El camión se desplaza lentamente, tiene que haber un lugar donde guardar ese camión, donde descargar el camión, toda una logística. Sí. ¿Y dónde están? ¿Esto es una organización criminal? ¿Dónde están? No se encuentran. Sí, mire, nos pasó lo mismo con los camiones transportadores de valor el año pasado y logramos con medidas de seguridad y con un decreto respectivo que permitió aumentar el número de vigilantes, de guardia en este caso, y vigilantes, también dispositivos de cámara en el interior de las bóvedas de los camiones, y esto se redujo cuantiosamente. O sea, también tiene que ver con cómo se van implementando medidas de seguridad para tener toda esta logística que usted habla bien dispuesta y dispuesta también una seguridad mínima para poder ir reduciendo los delitos. ¿Qué porcentaje de hogares el año pasado, en las últimas, salieron cifras? 25%. Una cifra gigantesca. Era el 43% hace 10 años atrás. Hemos reducido, por eso le digo. Y, sin embargo, la inseguridad sigue alrededor de 80%. Con aumentaron los homicidios el año pasado en un 10%. Sí. Y han aumentado y reducido durante el tiempo. Pero el año pasado un 10%, ¿por qué? Tenemos una baja tasa de homicidios como país. Hay aumentos de año a año que luego van corrigiéndose y tenemos ahí unas fluctuaciones en la cifra. Pero en general nuestra tasa de homicidio por el momento es relativamente baja respecto a nuestros vecinos. Sectores políticos, incluyendo la nueva mayoría, responsabilizan también a los tribunales, que no ayudan, que los dejan libres. Incluso muchas personas no denuncian, porque aquí en Chile hay una tasa oscura donde la gente no denuncia, básicamente porque estima que no va a pasar nada, y en segundo lugar porque estiman que por temor, porque saben que si denuncian, los encuentran, salen libres, ellos van a estar expuestos, nadie los va a cuidar. ¿Hay una responsabilidad de los tribunales a su juicio? Mire, hay en la cadena penal esto es un sistema productivo bastante complejo, donde los outputs de unos son los inputs de los otros, entonces es bien complejo hacer un juicio por institución. Yo creo que hacer un juicio de la totalidad. Evidentemente que los delitos sin imputado conocido tenemos mucho que mejorar. Los países con mejores estándares en esta materia tienen alrededor de un 2 o un 15% de éxito en esta materia. Nosotros tenemos un 7%, tenemos todavía mucho por hacer. En ese sentido, también estamos haciendo innovaciones importantes en materia de cómo se aplican las condenas y cómo se definen esas condenas, los rangos penales respectivos, para poder dejar a los jueces con un rango penal más acorde con lo que el legislador pensó. Con el juego de atenuantes uno tiene muchas rebajas de condenas que hoy día estamos en la ley antidelincuencia o ley corta intentando trabajar ese aspecto para que tengamos rangos penales conocidos los mismos que el legislador. Por ejemplo, el robo cajero automático entre 3 y 5 años con un juego de atenuantes podría terminar en 541 días hasta 3 años y un día. Y eso es pena remitida. Nosotros queremos que se aplique, y eso estamos haciendo en la ley corta, de 3 a 5 años y en caso de reincidencia el rango mayor, que es de 4 a 5 años. Entonces todas esas modificaciones las estamos haciendo para poder tener un sistema penal más ajustado a lo que el legislador... ¿El problema también de la Fiscalía? Mire, la Fiscalía ya tiene aquí un nuevo proyecto de ley con aumento de los fiscales. ¿Ya, pero en este momento ha fracasado? ¿Qué porcentaje de robos llegan a resultado? Como le dije, entre un 10 y un 7% dependiendo del caso. 7% aproximadamente, nada. Y nosotros tenemos, pero ojo, los países desarrollados tienen un 15, un 20%, un 12%. Tampoco es que tengan el 100% de los casos resueltos. Aquí tenemos mucho que avanzar, pero no vamos a tener el 100%. Hay mucho que en Chile no se denuncia. Muchísimo que no se denuncia. Hay un 50% de no denuncia, lo que es relativamente coherente con lo que ocurre en el resto del mundo. Pero imagínese un 50%.
Sí, o sea, pero eso es un estándar relativamente internacional. Es muchísimo más alta. Yo no sé si es más alto, en otros países de América Latina es mucho más alto que 50%, porque ahí hay delitos, pensemos en el caso... ¿En cuánto influye la corrupción de la clase política en los robos, en la seguridad ciudadana? Si los demás lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si este político está preso, ¿por qué no voy a ir yo? El asunto se iguala. ¿Qué cree usted? Yo creo que el tema de la delincuencia está generado por múltiples variables, que es muy... Pero en esta variable, ¿usted cree que influye? Mire, no hay estudios que puedan afirmar lo que usted dice. Lo que sí tenemos evoluciones del delito que tienen que ver con antes de que conocieran estas materias, y por lo tanto uno pudiera asociar a varios otros fenómenos el problema. La generación de carreras delictivas tempranas en los menores de edad es uno de los factores más importantes, y la falta de oportunidad. ¿En cuánto influye la drogadicción en todo esto? Mire, los efectos de la droga pueden ser importantes para un joven que viene justamente sin oportunidades, con falta de educación, y que más encima tenga este tipo de... ¿Usted cree que la legalización del consumo de marihuana va a influir? Mire, nosotros en ese aspecto el gobierno nos ha dado su parecer, pero esto es una moción parlamentaria, y ahí nuestro parecer es que tenemos que robustecer la ley 20.000, la ley de... Pero le pregunto a usted, sí. ¿Cuál es su opinión? ¿Respecto de qué? ¿La legalización de la marihuana puede influir en todo esto? Mire, en Uruguay se hizo ese proceso. Yo no sé, yo estuve en ¿Lo Uruguay... están echando para atrás el nuevo presidente? Sí, por eso le digo que son tentativas importantes que hay que mirar con mucho cuidado para poder evaluar qué va a ocurrir aquí. Yo creo que un país que intenta o quiere, que no es el caso de la postura del gobierno, no, claro, legalizar un tipo de sustancia, tiene que tener el control sobre la misma en el mercado. Si no lo tiene, es muy complejo, porque se produce también un mercado informal que se puede producir justamente por este tipo de acciones. Ahora, nosotros en la ley 20.000 queremos revisarla profundamente. ¿Consumir droga hace que personas cometan delitos que no los cometerían si están sanos y buenos? Yo no sé si esa es la afirmación tan tajante, pero el alcohol, que está admitido en la sociedad, produce muchísima violencia. Y está admitida en la sociedad, y no claro, tenemos... pero no porque uno se admite una va a seguir aumentando otra. Yo no estoy diciendo eso. Si eso es así, en una de esas es un buen argumento para decir que no. Entonces, por eso digo que el alcohol, que está hoy día, que es una droga legal, por decirlo de una manera, produce una cantidad de consecuencias negativas en materia de violencia, que es importante estudiar para poder entrar a hablar de otro tipo de drogas legalizadas. O sea, desde ese punto de vista no habría que autorizarlo mientras no se estudie, a su juicio. Así es. O sea, usted es contrario a la legalización de la marihuana. Contrario a la legalización de cualquier droga. De la marihuana, porque eso es lo que se está discutiendo ahora. Pero digo porque en general, no solamente la marihuana, sin que tengamos estudios sobre el impacto de aquello, y además un control sobre el mercado. ¿Y por qué el gobierno no tiene una opinión sobre esto, que es un asunto clave? El gobierno está trabajando un proyecto de ley en materia de ley 20.000. O sea, yo sobre la legalización de la marihuana, ¿por qué no tiene opinión? Yo no he dicho que no tengamos opinión, he dicho que somos contrarios, que es distinto. El gobierno es contrario a la legalización de la marihuana. Absolutamente. Por lo tanto, tendrían que votar en contra del proyecto que en estos momentos está en el Congreso. Nosotros no votamos en el Congreso. Pero hay un gobierno, hay parlamentarios, etcétera. Los parlamentarios tienen que ver hacia dónde votan y cuál es su opinión particular respecto a esto. ¿Cuáles son sus metas para el próximo año? Mis metas son reducir el robo violento. ¿En cuánto? En 10%. Eso está consignado en el plan de gobierno, y reducir los robos a la vivienda, que son los que más afectan a los particulares, en un 10% también. Que es una meta innovadora, porque antes eran metas generales, reducir el delito, pero ahora enfocamos los delitos que más importan a las personas, que es una innovación importante. ¿Y si eso no se produce? Bueno, ahí tendremos que ver qué ocurra. Va a ser difícil en todo caso, y en eso estamos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochati en CNN Chile.